Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutoni y como siempre los saludo desde nuestros estudios en la capital checa. Hoy les traemos una nueva entrega de nuestra serie sobre la historia de los 90 años de Radio Praga Internacional. En este séptimo capítulo recordamos a las grandes personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte que pasaron por los micrófonos de esta emisora y ayudaron a difundir la imagen de Checoslovaquia en el extranjero, un capítulo muy interesante. Y también, como siempre, les recomiendo visitar nuestro sitio oficial espanol.radio.cz, donde van a encontrar un montón de artículos súper interesantes. Por ejemplo, ahora, entre lo más leído hay una entrevista con una arquitecta argentina que cuenta qué le falta a Praga para convertirse en una ciudad verdaderamente moderna. También una entrevista con Aarón Navia, un cinéfilo chileno fanático de Jan Švankmajer, que también nos cuenta todo su interés sobre la nueva ola Checoslovaquia. Y por último también un artículo que cuenta cómo Chequia superó a España, Italia y Francia en crecimiento del turismo el año pasado. No se pierdan nada de esto, ahora los dejo con el episodio número 7 de Praga al Mundo. This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krát. Atención, atención. De Praga al Mundo. 90 años en el aire. Praha, an old Czechoslovak station, calling the United States of America, Professor Albert Einstein of Princeton University. Already in America? Era la Nochebuena de 1937. La emisora de onda corta, precursora de la actual Radio Praga Internacional, llevaba ya casi un año y medio transmitiendo. Ante los micrófonos se sentaron dos hombres extraordinarios, el escritor Karel Čapek y el inventor František Křížík. Profesor Einstein, Profesor Einstein, me alegra sinceramente poder dirigirle hoy en nombre de la ciencia y la técnica checoslovacas unas palabras de salud a usted, representante de la ciencia moderna. En mis 90 años de vida y tras 7 décadas dedicadas a la industria electrotécnica, he sido testigo del enorme desarrollo de la ciencia y de la industria. Eso me da razones para creer en un mayor progreso y en un futuro feliz para la humanidad. La humanidad terminará comprendiendo que está obligada al respeto mutuo y a la fraternidad. Son palabras nacidas de mi profunda convicción, la comprensión entre las personas, la paz entre los pueblos y la buena voluntad. Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Llamamos en vano a Albert Einstein. América nos escucha y responde, pero su voz llega con interferencias. Sobre el océano hay tormentas enormes e inusuales. Oímos débilmente la voz de América, aunque por desgracia no lo bastante bien como para entenderla. El profesor Albert Einstein respondió al saludo radiofónico por telegrama, al igual que el poeta indio Rabindranath Tagore, a quien Karel Čapek se dirigió a través de las ondas de radio. Por cierto, esta es la única grabación conservada de la voz del escritor. ¿Me escucha Tagore, voz armoniosa de Oriente? Lo saludamos a usted y a su localidad, Santiniketán. Lo saludamos desde Checoslovaquia. Ahora cae la nieve sobre Europa, donde sentimos tristeza desde este mundo occidental en el que ni siquiera las naciones más avanzadas son capaces de tenderse la mano como verdaderos hermanos.
Las llamadas de František Křižík y Karel Čapek figuran entre los momentos más conmovedores y poderosos de las emisiones internacionales de finales de los años 30 del siglo pasado. Las emisiones al extranjero no fueron siempre únicamente un vehículo de ideas políticas y más tarde de propaganda comunista. Desde sus inicios también contribuyeron a difundir la ciencia y la cultura checas en el mundo. Desde el principio, además, destacadas figuras de la vida cultural y científica checa estuvieron estrechamente vinculadas a Radio Praga Internacional. El ya mencionado Karel Čapek participó en las emisiones internacionales también en septiembre de 1938, poco antes del Tratado de Múnich. Sus dos saludos estaban dirigidos a los checoslovacos en los Estados Unidos. Esta vez, sin embargo, Čapek no leyó el texto personalmente. Lo hizo en su lugar el locutor Ivan Jelinek. Není to jenom boj o naši půdu, je to také boj o naši duši. No es solo una lucha por nuestra tierra, es también una lucha por nuestra alma, por el alma de cada uno de nosotros. Defiendan esa alma en estos terribles días de prueba. No permitan que nada los haga vacilar. No renuncien a su fe ni abandonen la esperanza. Las posiciones morales nunca deben cederse, pase lo que pase. Nuestra fe nacional, la fe de Hus y de Comenius, la fe de nuestros patriotas y renovadores, la fe de Masaryk, es la fe en la justicia y en el amor de Dios. No crean en el mal, aunque parezca cosechar victorias pasajeras. Llegará el día, créanme, en que caerá para siempre ese Babilonia de mentiras y violencia. La rueda de la historia no puede detenerse, la humanidad entera no se volverá brutal ni perderá la razón. El mundo no estará gobernado para siempre por la irracionalidad y la mala voluntad. Esta lucha se librará y se vencerá, ya sea hoy o dentro de un año, y nuestra posición seguirá siendo siempre clara y firme, porque defenderemos nuestra alma aunque el mundo entero se derrumbe. Karel Čapek volvió a aparecer indirectamente en las ondas de las emisiones al exterior en 1962, como lo recordó su mujer, Olga Šajnflugova. Era un escritor de una conciencia extrema. Sabía que la fantasía y la inspiración no bastan y que todo lo demás, en su caso, era trabajo. Escribía a mano con una pluma común que mojaba en el tintero. Explicaba esta aparente renuncia al progreso diciendo que ese gesto de mojar la pluma era para él una especie de descanso mecánico. Su letra era legible, aunque muy pequeña, y tachaba mucho. Era de los pocos escritores que escribían prácticamente en limpio, pero modificaba, completaba y condensaba constantemente. Las palabras y las frases eran para él tan precisas como versos, ajustaba su ritmo. Para abordar una novela se tomaba mucho tiempo, a veces más de un año con un mismo tema, dándole vueltas sin cesar hasta sentarse finalmente a escribir. Entonces comenzaban meses agotadores de concentración y trabajo intenso. Escribía en una habitación cerrada, a la que incluso con su amabilidad habitual nadie se atrevía a entrar. Bajaba a comer apenas 20 minutos, escribía hasta altas horas de la noche y casi sin pausas, mes tras mes, lentamente y con cuidado, porque no soportaba al mayor enemigo del arte, la prisa. Más allá de la cultura y la ciencia, el deporte también tuvo su lugar en las emisiones al exterior. Radio Praga Internacional habló en 1938 sobre los inicios del hockey en Checoslovaquia. An old player told me that the first time they attended the World Championship, un jugador veterano me contó que cuando participó por primera vez en un campeonato mundial no sabía qué protecciones debía usar, así que esperó a ver qué se ponían los demás. Más tarde, en todos los países vecinos comenzaron a construirse pistas de hielo artificial y varios entrenadores canadienses llegaron al continente europeo. Nos mostraron que aunque teníamos jugadores con talento, no podíamos seguir el ritmo de los demás.
La mejor prueba fueron los Juegos Olímpicos de Anvers y Chamonix, donde nuestra selección nacional perdió contra los canadienses por una diferencia de 30 goles. Poco después, en 1927, un grupo de jóvenes jugadores fundó la sección de hockey del club de tenis LTC Praga y en 1933 se construyó finalmente en Praga un estadio de hielo donde pudo celebrarse el campeonato mundial con gran éxito. Por primera vez en la historia, el título mundial no lo ganó Canadá, sino Estados Unidos, y Checoslovaquia se convirtió en campeona de Europa. Las emisiones al exterior hablaron también de hockey sobre hielo antes del Campeonato Mundial que se celebró en Checoslovaquia en febrero de 1938. El primer lugar lo ganó entonces Canadá, el segundo fue para Gran Bretaña y el tercero para Checoslovaquia. Esta última venció a Alemania en la lucha por la medalla de bronce. Los deportistas alemanes salieron al hielo con uniformes que llevaban la esvástica. Bajo ese mismo símbolo, poco después, las tropas alemanas entraron en Praga. Las emisiones internacionales continuaron todavía durante algún tiempo. Sin embargo, ya no se dirigían a todo el mundo, sino únicamente a los checoslovacos en Estados Unidos. Así les habló, poco después de la ocupación y en la Pascua de 1939, el periodista radiofónico František Kocourek. Se refería a lo que poco después del establecimiento del protectorado de Bohemia y Moravia era lo más importante para el pueblo checo. No sé qué pensaban de nosotros ni cómo les habrán afectado las noticias que encontraban sobre su antigua patria en las primeras páginas de su revista favorita. Precisamente por eso me gustaría decirles que nosotros lo vivimos todo como una guerra extraña, inimaginable. Una guerra llena al principio de una voluntad apasionada de sacrificio por la paz, de los mayores sacrificios por una causa que estaba por encima de los individuos. Una guerra sin disparos y sin armas. Una guerra cuyo objetivo fue cambiando gradualmente, desde la antigua frontera histórica a la defensa de la frontera definida por el Tratado de Múnich en octubre de 1938 y de ahí hacia el objetivo más reciente. Y ese es el perfeccionamiento, la creación y la preservación de un hombre checo sano. František Kocourek pronto recibió la prohibición de aparecer en radio. En junio de 1941 fue detenido y posteriormente deportado al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, donde murió. En una de las últimas emisiones del servicio para el exterior durante la ocupación nazi, apareció el poeta Konstantin Bibel. En marzo de 1944 habló sobre su relación con el arte y sobre su infancia. Mój otec býval lékařem v Slavětíně u Louny. Ve volných chvílích psal. Mi padre era médico en Slavětín, cerca de Louny. En sus momentos libres escribía o pintaba. A veces también enseñaba a hablar a sus pájaros exóticos que de vez en cuando compraba en Hamburgo. Hasta hoy no sé qué era más mi padre, si el médico que noche tras noche se abría paso con botas altas por el barro de su distrito o el pintor bajo cuya mano nacían las sonrisas de mujeres de cabello claro con las que cubría los sombríos pasillos de nuestra casa. Una casa antigua de 6 siglos o el soñador que tanto amaba su mono oxidado de Java, Indonesia, triste y encorvado. Konstantin Bibel recitó a los oyentes en Estados Unidos fragmentos de sus versos. Poco después, los nazis pusieron fin a las emisiones al extranjero. En el estruendo de las olas tienen su hogar solo las lejanías de los marinos cuando en sus costados se derrama una armonía cromática. En la posguerra, Radio Praga se convirtió en una voz potente del socialismo en el mundo y por ello su redacción fue frecuentemente visitada por personalidades que ayudaban a construir esa imagen. Entre ellas estuvieron el cosmonauta Yuri Gagarin.
el revolucionario Ernesto Che Guevara, así como figuras del movimiento obrero internacional como el chileno Luis Corbalán, el secretario general del Partido Comunista de Chile, o Álvaro Cuñal, dirigente del Partido Comunista de Portugal. Todos ellos pasaron por los micrófonos del servicio al exterior. En mayo de 1960, durante una de sus numerosas visitas a Checoslovaquia, llegó el destacado caricaturista francés y también miembro del Partido Comunista francés, Jean Eiffel, antiguo presidente de la Sociedad de Amistad Franco-Checoslovaca. Vino a celebrar el 1 de mayo y el 15 aniversario de la liberación por el Ejército Rojo. Los redactores de Radio Praga le preguntaron por sus impresiones sobre la construcción del socialismo. Vuelvo a su país una vez al año o cada 2 años. Siempre observo grandes cambios. La ropa de la gente es mucho más variada, los tejidos son de mejor calidad y las tiendas de alimentación están cada vez mejor abastecidas. Pero hay cosas, y me alegra mucho decirlo, que no cambian. La vieja Praga es admirable y me alegra siempre encontrarla tal como la dejé. Sin embargo, veo cómo Praga crece y lo hace en gran armonía con el paisaje. Veo que en todos los rincones se construyen viviendas y nuevas fábricas. En gran armonía d'ailleurs avec le paysage, on voit des chantiers dans tous les coins qui sont probablement pour des habitations ou de nouvelles usines. 2 años más tarde, en 1962, visitaron Checoslovaquia el escritor francés surrealista y también comunista convencido Louis Aragon, junto a su esposa Elsa Triolet. Radio Praga los acompañó hasta Carlo Vivari. No, nous sommes venus ici parce que nous avons été invités. Venimos aquí por invitación de la Universidad Carolina, donde yo daré una conferencia. Han tenido la gran amabilidad de permitirnos a ambos pasar un tiempo en un tratamiento de descanso, así que hemos venido a descansar. Sin embargo, ninguno de los dos sabe realmente qué significa descansar sin trabajar. Elsa terminó recientemente su novela, Les Manigances, que ya se publicó en París, y yo he concluido una historia paralela de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Más exactamente, yo soy autor solo de la parte relativa a la Unión Soviética. La otra fue escrita por André Monjoie de la Academia Francesa. No debo dormirme en esos laureles relativos y sigo escribiendo. Desde hace 2 años trabajo en una extensa colección de poemas titulada Elsa y escribo también aquí en Checoslovaquia. C'est à ce poème même que j'ai travaillé ici, en Tchécoslovaquie. Radio Praga emitía también en esperanto y lo hacía incluso antes de la guerra, cuando esta lengua creada gozaba de gran popularidad. Los programas en esperanto se producían sobre todo en Brno y entre sus entusiastas seguidores se encontraba el actor Karel Heger. No sorprende, por tanto, que a finales de los años 40, cuando se realizó una grabación en esperanto de la ópera Rusalka de Dvořák, el texto introductorio fuera precisamente narrado por él. Por cierto, Rusalka, en esperanto, se llama Najado. Hodiaŭ ni eniras en la mondon de la fabeloj. Feoj kaj feinoj ĉi tie vivas meze del... Karel Heger no habló en las ondas de Radio Praga únicamente en esperanto. En una emisión para los checoslovacos en el extranjero en 1960, recordó el paisaje de su infancia, el barrio de Kralovo Pole, en Brno. Já myslím, že dalece nebudu sám, když řeknu, že můj nejmilejší kraj je ten, kde jsem se narodil. Creo que no estaré solo si digo que la región que más quiero es aquella donde nací, Brno, Kralovo Pole. Hace 50 años era un suburbio, bastaba tirar una piedra y ya se llegaba a la naturaleza. Ir al bosque entonces no era una excursión, de verdad que no. Y esos bosques, los de Ostrovačice, donde nació Elena de los Mrstik, y vivió con Risha la historia de Mai, los bosques por donde corría el zorro astuto de Tesnohlídek y donde lo escuchó Janáček, la región de Májen y de Maríša, Bystrc,
Bosques, bosques, Bilovice, Adamov, una tierra entonces aún intacta, llena de encanto. Obřany lesy, Bilovice, Adamov. Kraj tehdy ještě nedotknutý, plný kouzla. Un año después, en enero de 1963, en las emisiones al exterior de Radio Praga, se escuchó la reflexión y el agradecimiento del actor, en la que Karel Heger rindió homenaje a su profesión y al propio Teatro Nacional. No, od té doby jsme se zžili, moje milované. Ale ta úcta a ta špetnost... Desde entonces nos hemos hecho uno, mi querido, pero esa reverencia y una pizca de timidez aún me quedan, aunque entro sin temor en el espacio estelar de tu escenario. El reflejo de la luz cruzó el rostro del héroe de Mikołaj Aleš, y como si él mismo me sonriera con amabilidad. Tal vez le parezca a él que esta confesión mía es algo ingenua, pero no sé decirte otra cosa ni de otra manera que así. Me ha sujetado a ti un cinturón de amor y gratitud. Todo en ti lo amo, cada detalle, como los rasgos del rostro de una madre, antiguo pero amado. Acepta también las palabras de un actor que, en la hora del atardecer y del silencio, quiere decirte lo que has sido para él, lo que eres y lo que serás hasta el momento en que el telón se levante por última vez sobre su trabajo. Gracias, amado. Díky, milované. Los micrófonos de Radio Praga también recibieron a grandes nombres de la cultura checa. En 1960, el artista e ilustrador Jiří Trnka, considerado uno de los padres de la animación checa, habló de su película Sueño de una noche de San Juan. Většinou se mě podařilo to, co jsem si přál. Ohlas u nás byl... En general conseguí lo que me había propuesto. La acogida aquí fue muy buena. Sobre todo recibí muchísimas cartas del público, algo que nunca me había ocurrido con mis películas anteriores. Y la mayoría fueron cartas muy agradables para mí. En el extranjero, en cambio, la recepción inicial fue algo incierta. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona, porque la película apenas ahora está empezando a distribuirse en distintos países. ¿Cuáles cree que son los principales problemas del arte cinematográfico actual? To je trochu složitá otázka a delší, nedá se takhle odpovědět. Es una pregunta compleja y la respuesta sería larga, no es fácil resumirla. Si tuviera que decirlo brevemente, diría que uno de los principales problemas es el exceso de psicologización de los argumentos, sobre todo en Occidente. Eso ha hecho que el cine perdiera parte de sus cualidades propiamente cinematográficas y adoptara cada vez más rasgos del teatro. Pero, insisto, esta es solo una respuesta muy resumida. Ale to je opravdu jenom velmi stručně. Dobrý večer, přeju vám. Má poklon. En 1962, las ondas de Radio Praga también dieron espacio a la célebre pareja formada por Speibel y Hurbinek. Irina Skupova, esposa de su creador, recordó cómo Josef Speibel apareció por primera vez en escena en 1920 y explicó las circunstancias que llevaron posteriormente al nacimiento de su inseparable hijo, Hurbinek. Speibel war allein und die Notwendigkeit eines Dialogpartners. Speibel estaba solo y era evidente que necesitaba un compañero para los diálogos en escena. A comienzos de mayo de 1926, el tallista Gustav Nosek, miembro de la compañía teatral, entregó a Skupa un paquete. Al abrirlo, apareció una cabecita infantil casi calva, con apenas un mechón de pelo sobre la frente. Tenía grandes orejas y unos ojos que podían moverse. Un cuerpecito menudo que se sostenía sobre unas piernas torcidas, rematadas por unos zuecos de madera. Sí, no cabía duda, aquel era el hijo de Speibel, y así nació Hurbinek. Hurbinek war auf der Welt. Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Vale la pena mencionar también cómo fue cambiando la cortina musical de Radio Praga a lo largo de sus 90 años de emisiones. En sus inicios, la emisora ni siquiera tenía un nombre propio. Se identificaba simplemente como la estación de onda corta de Praga, y su sintonía incluía un fragmento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák.
La cortina musical actual también se inspira en un motivo de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák. Radio Praga Internacional comenzó a utilizar esta versión en 2022, manteniendo así un vínculo sonoro con los orígenes de la emisora. Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Durante varias décadas, desde comienzos de los años 50 hasta 1989, la sintonía de Radio Praga estuvo basada en la canción comunista Adelante, izquierda, ni un paso atrás. De forma un tanto paradójica, esta melodía también terminó encontrando un lugar en la cultura popular. I had a shortwave radio and I was recording a lot of the... Tenía una radio de onda corta y solía grabar las emisoras propagandísticas de Europa del Este. Entre ellas estaba también la radiodifusión de Checoslovaquia. Así lo contó a la radio checa Andy McCluskey, fundador y vocalista de la banda británica de música electrónica OMD, siglas de Orchestral Maneuvers in the Dark. Music for your tape recorder. Su ya legendario álbum Dazzle Ships no solo se abre con la auténtica sintonía de Radio Praga. Una de las canciones del disco también hace referencia a un antiguo programa del Servicio Internacional de la emisora titulado Música para su magnetófono. This is Helena. This is Helena. La Helena que se escucha en esta grabación es Helena Markusova, antigua redactora de la sección en inglés de la radio checoslovaca. La antigua sintonía de Radio Praga sigue despertando interés hasta hoy. Prueba de ello es esta interpretación en directo que la banda OMD realizó junto a la Orquesta Sinfónica de Liverpool. Este programa fue realizado a partir de un guión de Jaromír Marek con dramaturgia de David Hertel. La narración estuvo a cargo de Daniel Ordóñez, Gonzalo Núñez, Juan Pablo Bertazza, Cristina Kelnerova y la colaboración técnica en los sonidos de Aleš Krupka. Amigos, hasta aquí la emisión de hoy de Radio Praga Internacional en español. Hoy agradecemos a Aleš Krupka por su ayuda desde los controles y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión.